Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy tengo un invitado de honor. Hoy, como me veis muy bien acompañada con Juan Carlos Gómez, él es astrólogo, es psicólogo. He tenido el placer de poder estudiar con él en su escuela y bueno, ahora mismo es como un influencer. Yo me imagino que la gran mayoría lo conoceréis y conoceréis su canal, pero por si hay algún despistadillo por ahí, yo voy a dejar el enlace de su canal para que lo podáis conocer porque aporta un enorme valor a la astrología. Es una persona con una gran sabiduría, como ahora vais a ver, y además con mucha humildad, Juan Carlos, que eso te hace todavía mucho más grande. Así que darte las gracias por estar hoy como mi primer invitado en el canal. Y vamos a hablar del cambio de eje nodal que vamos a tener entre Aries y Libra, nodo norte que va a pasar a Aries y nodo sur a Libra. Así que, Juan Carlos, te dejo el honor para todos nosotros escucharte sobre tu opinión sobre este cambio nodal. Mi querida Rosa, muchas gracias por la invitación. Es para mí muy placentero estar aquí compartiendo este espacio contigo. Después de tantos años viéndonos virtualmente en dos dimensiones, habernos encontrado ahora en Madrid, que fuiste al Sí, evento que hicimos con José Millán y con Enzo, y verte allá y darte un un buen abrazo. abrazo ha Fue un sido éxito, Juan maravilloso. Carlos. Había personas de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, no solamente de Madrid. Así que esperamos que vuelvas pronto por aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, los ejes nodales, hablemos un poco de lo que son los nodos. Ujú. Los nodos son un punto matemático que en astronomía y astrología se pinta en astrología con la cabeza del dragón, la cola del dragón, es un símbolo que está allí y que muestra donde se hacen cruces de ejes, donde se hace el cruce de la luna con la eclíptica y es donde se hacen los eclipses prácticamente. Entonces, mirar un punto nodal cerca a una conjunción del Sol y la Luna o a una posición del Sol y la Luna muestra que hay un eclipse, bien sea solar en conjunción o bien sea lunar en oposición. Por lo tanto, los eclipses son momentos en donde se transforma la vida de una manera radical, Ujú. donde me ponen en evidencia unas situaciones. Por eso se habla un poco que los nodos lunares son los nodos del karma, porque cada eclipse va marcando como unas pautas, un antes y un después. Y de acuerdo a los ejes en donde van caminando, ellos van caminando más o menos 18 meses por signo zodiacal. Hemos tenido casi 16 meses, 17 meses en el eje Tauro-Escorpio y ahora el próximo 17 de julio vamos a cambiar al eje Aries-Libra y ahí se va a poner en evidencia una serie de situaciones. Por ejemplo, en pleno pandemia los ejes nodales estaban en Sagitario-Géminis, el nodo sur en Sagitario. Y es curioso cómo el nodo sur, que son cierres, estaba cerrando todos los viajes internacionales. Ahí Ujú. se puso mucho más en evidencia ese nodo sur en Sagitario. En este momento el nodo sur está pasando por Escorpio y lo que está haciendo es como poniendo en evidencia unos procesos de transformación radicales a nivel social, a nivel individual y personal. Desde el 17 de julio lo vamos a tener ya entrando en el eje cardinal Aries-Libra. ¿Y qué es lo que va a trabajar estos? Este eje lo que trabaja es el yo soy versus los otros, lo social. Libra es un poco lo social, el equilibrio, las leyes, la forma de establecer una convivencia, una socialización, un intercambio. Aries es el yo soy, es el iniciador, es la primavera, es la valentía para hacer las cosas. El nodo sur, donde está siempre ubicado el nodo sur, es como una zona de confort individual que necesitamos dejar atrás, salir para buscar al nodo norte. El nodo norte es la ventana hacia los retos, hacia las posibilidades, hacia lo nuevo, lo diferente. A veces con el nodo sur decimos, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y nos quedamos amañados en la zona de confort. El nodo norte sí es una invitación a salir de esa zona de confort. Si ya miramos eso en el contexto del cambio que vamos a tener Aries Libra, es salir un poco de la conveniencia social Libra, de querer tener a todos contentos, salir un poco del efecto espejo, en donde estoy constantemente buscando reflejar a los otros para que todos estén bonitos, gorditos y felices. ¿Y a qué precio? Rompiéndome yo internamente. Ujú. El nodo norte en Aries está diciendo, apuéstale a tu voluntad, a tu decisión. Entonces el nodo norte en Aries dice, sí, pero es que si le apuesto a esa decisión me quedo solo, angustiantemente solo.
¿sí? Pero es una época, son 18 meses que arrancan desde el 17 de julio, que está diciendo, no te vas a quedar solo, apuéstale a abrir nuevas posibilidades que inmediatamente vas a entrar en círculos sociales distintos y se va a abrir el mundo de otra manera. A veces con el nodo sur en Libra decimos, eso no es posible y más bien me quedo cultivando y rompiéndome internamente por mantener un status quo y mantener a todos bonitos y felices. Y ahí está el gran error. Estos 18 meses nos van a ir mostrando que necesitamos apostarle a lo nuestro, a nuestra voluntad, a nuestra iniciativa, nuestras ideas, nuestros propósitos. Así no le guste a la mayoría o así no le guste a mi entorno. Eh, hacerlo. Si no lo hago, estoy perdiendo el tiempo y me voy a sentir también vacío. Seguro en zonas de confort, pero vacío porque esas zonas de confort no me están alimentando lo suficiente. Sí, así es. Además, no hay nada más triste, yo creo, que el autoabandono, ¿no? Cuando por estar complaciendo a otros nos abandonamos a nosotros mismos, o no vivir nuestra propia vida por vivir la vida en función de otros, porque no quiero generar ese conflicto con los demás, pero estoy generando ese conflicto conmigo mismo. Entonces, ahora mismo se va a poner un poco sobre la mesa esas actitudes. Yo creo que va a ser un eje nodal. Bueno, ya se está viendo, ya se está notando, y en mi entorno lo estoy viendo también, de muchas rupturas, incluso relaciones donde no hay un balance, donde no hay una igualdad, o por lo menos el dar y el recibir no está en equilibrio, y ya sea de relaciones personales, de trabajo, de cualquier tipo, pues esto se va a poner sobre la mesa, porque es como un reencuentro con mi yo, de alguna manera, con mi yo real, con tomar esas riendas de mi vida, con dejar de, por complacer a la familia, a lo social, por el qué dirán, no vivo. Y pasar por esta vida sin vivirla, pues qué sentido tiene, ¿no? Es un poco lo que se va a poner sobre la mesa. De acuerdo. Y se pone mucho más en evidencia en las personas que de nacimiento tienen estos ejes nodales Mm. en Aries Libre. Cada 18 meses, 18, perdón, cada 18 años y medio exactamente, se hace un retorno nodal y esto marca unos ciclos importantísimos. Por ejemplo, en nuestra vida, cuando llegamos a los 18 años y medio, entramos a la mayoría de edad. En algunos países dan la identificación para el voto popular, Mm. dan la responsabilidad individual. ¿Esto qué significa? Que ya las fechorías que cometas no meten a la cárcel a tus papás, sino a ti. ¿Sí? Responsabilidad Y propia. eso, una gran responsabilidad. Es el corte de un cordón umbilical. El primer corte del cordón umbilical se hace cuando nacemos. Posteriormente, el psicológico se debería hacer hacia los 18 años y medio, el siguiente hacia los 37 años y así sucesivamente cada 18 años y medio. Estos cortes, hay una actriz peruana que se llama Wendy Ramos, que hace una obra excelente que se llama Cuerda, en donde ella en la primera escena aparece atada a una cuerda, sale a correr y la cuerda la jala y la hace caer. Camina a su ritmo y la cuerda la jala y la vuelve a hacer caer. Y de repente en la segunda escena la cuerda se corta y ella queda, sale a correr y nadie la jala y dice, no puede ser, no puede ser. Y entonces sale al escenario y le dice al escenario, por favor, jálenme tú vas a ser mi mamá que me va a exigir, tú vas a ser mi jefe que me vas a poner a trabajar los domingos, los fines de semana, los festivos. Tú vas a ser mi pareja que me va a celar, me va a poseer, no me va a dejar ser yo misma. Pero por favor, jálenme. Qué peligro estar así, sin que nadie me esté jalando, ¿sí? Eso sucede precisamente a los 18, cada 18 años y medio, está sucediendo esos cortes con la cuerda. Y es como si ahí, cuando llega el retorno nodal, nos sentimos libres por un instante y qué peligro sentirnos libres sin esas responsabilidades que me están jalando todo el tiempo. Es muy importante cuando hacemos un retorno nodal, cada 18 años y medio, encontrar esa cuerda que se ha roto, a quién se la vamos nuevamente a asignar, para que no sigamos repitiendo los mismos esquemas de los 18 años anteriores. Y ver, porque pues, a nivel humano siempre vamos a necesitar cuerdas que nos estén jalando de alguna forma u otra, pero por lo menos poder de una manera más consciente definir qué es lo que quiero, a qué es lo que quiero responsabilizarme en mi vida en este nuevo ciclo. Ujú. Y poder liberarme un poco de lo ancestral que he venido repitiendo sin sentido y absurdamente para encontrar un poco la conexión, sobre todo en este caso que el eje nodal, el nodo norte va a estar en Aries,
para hacer una conexión más directa con propósitos individuales y no para satisfacer el entorno. Sí, es como la conexión con la soberanía, que yo diría que incluso a un nivel colectivo, también con tanto cambio como se está dando, Plutón en Acuario, aunque ahora está en Capricornio, la reconexión con la soberanía individual para que luego esa soberanía también se muestre a un nivel colectivo, incluso el salir con esa dependencia tanto de un sistema o de un estado de personas gobernantes, yo no me identifico nada con ello, por tanto esa necesidad de que te digan, ¿no?, lo que tenemos que hacer constantemente, empezar a ser más soberano de nuestra propia vida y a nivel grupo también, pero es un trabajo que empieza de manera individual siempre. Y el momento de retorno nodal, yo además lo he vivido, ¿no?, en mi propia vida también, algo te quitas como un antes y un después. Algo se va de tu vida, a veces un condicionamiento o algo externo, pero que ya no es necesario para esa evolución que tienes que vivir. Sobre todo quien tenga el retorno nodal ahora lo va a vivir de lleno, pero todos en esa área de nuestra carta también. Y yo diría incluso conectar también con una individualidad sana, tampoco verlo como, porque también esa impulsividad a veces ariana de me lanzo con todo, ¿no? O me lanzo de cabeza y no veo a nadie más que hacia donde yo quiero ir, hacerlo de una forma sana porque hay un nosotros también, es como seguir teniendo en cuenta a los demás, pero que ese tener en cuenta a otros no impida el yo seguir mi propio camino. Como un nos y un individualismo unido de una manera sana, pero empezar a cortar sobre todo esos lazos de no autenticidad y de no individualidad que traemos todos de alguna manera, que es algo que suele costar. De acuerdo. Mira, y es que en la antigüedad se hablaba que los nodos eran la cabeza y la cola del dragón, porque ellos consideraban que cuando había un eclipse solar era un dragón que se comía el sol, Ujú. y cuando había un eclipse lunar era el dragón que se comía a la luna y por eso la hacía sangrar. Entonces, ya pasándolo a nivel psicológico en este instante, donde está el nodo norte representa aquello que yo necesito empezar a comerme del mundo, a, a ver apetecible Ujú. para echarle muela. Sí. Y donde está el nodo sur es aquello que ya debo defecar, terminar, evacuar, cerrar el proceso. Estos nodos, a medida que van caminando, van pasando por todo el horóscopo en términos de 18 meses por cada signo zodiacal, entonces van a tocar planetas natales en tránsito, van a tocar casas terrestres en tránsito y van a estar haciendo esa función de abrirme al mundo, comerme el mundo por un lado y cerrar puertas por otro lado, por el nodo sur. Cuando tocan a un planeta natal, eh, eh, por ejemplo, el nodo norte tocando un planeta natal, está diciendo un planeta natal es una función psicológica humana. ¿Sí? Venus es la función de lo relacional, del gusto, del placer. Marte es la función de defender lo mío. La luna es la función de la nutrición y la maternidad. El sol, la función del yo soy y del irradiar creatividad propia. Así cada uno de los planetas tiene una función. Entonces el nodo tocando, un nodo norte tocando a cualquiera de uno de estos planetas, es como si le trajera una iniciativa de activar eso en mi vida, esa función. Es una temporada en donde si se toca a Venus, se me activa la parte del reconocimiento, de valorar, de gustar, disfrutar eh, de la sexualidad, del placer, de los 5 sentidos activos y del valor y de lo económico. Entonces, todo lo que se pone alrededor de la vida en esos instantes va a tener que ver con ese centro de esa función. Uno puede decir, sí, pero es que me pasó el nodo norte y perdí el trabajo. Sí, qué Mm. interesante, porque te está llamando para que te den hambre y ganas, para que te comas el mundo abriendo nuevas posibilidades laborales y no te quedes en zonas de confort, por ejemplo. ¿Sí? O lo mismo con lo relacional, ¿no? Es que pasó el nodo norte encima de mi Venus y la relación de 25 años se me ha terminado, ¿sí? Qué interesante porque está poniendo en evidencia que necesitas valorarte más encima de la relación. Eh, y entonces a raíz del divorcio, pues te pusiste más bonita, te pusiste más coqueta, o saliste al mundo y seduciste al mundo entero. Se puso en evidencia la función venusina y así con cada planeta, ¿no? Sí, son cambios en nuestra vida que si no nos atrevemos nosotros a hacerlos, cuando pasa el nodo o hay un eclipse ahí, va a suceder, queramos o no queramos.
Y es interesante además porque ahora, bueno, toda la generación que tenemos Plutón en Libra. Ahí va a ser tocado por el nodo sur también. Ahora en Libra, así que vamos a tener un, un aprendizaje todos de soltar un poco esa energía plutoniana o esa energía a veces un poco tóxica o sobre todo de no querer dejar soltar. Vamos a tener toda esa generación que es hasta del 72 al 84, si no recuerdo mal. Tenemos Así, a así Plutón es. en Libra. Y bueno, ya lo han pasado los de Plutón y de Escorpio, nos pueden contar un poco cómo ha ido, pero ahora nos toca a nosotros ese drenaje. Y sobre todo los que tenemos a Libra también en la casa 7, pues ahí viene un drenaje importante para todos, y si lo tienes además en la casa justamente que corresponde, pues también va a ser un periodo de soltar, de mucho soltar, sobre todo aquello que nos está impidiendo ser quienes somos. Y nos guste o no nos guste, la época de retornos nodales, en momentos de eclipses con los nodos, lo que se tiene que ir se va y lo que tiene que llegar llega. Sí. Hay algo también muy interesante con cada eclipse, tanto solar como lunar, y es que los eclipses son reveladores Mm. de una sustancia inconsciente que me cuesta mucho trabajo integrar en mi vida. Em, los nodos han sido, los eclipses han sido situaciones de grandes descubrimientos a nivel tecnológico, científico y humano. Por ejemplo, hace más de 50 años, Albert Einstein, a través de un eclipse de sol, pudo demostrar la teoría de la relatividad. Mm. Se apagó el sol y pudo hacer la medición de una estrella que está detrás del sol, y allí pudo demostrar que el espacio-tiempo se curva por la cantidad de masa del objeto. Eh, pero a nivel psicológico sucede exactamente lo mismo. Antes de un eclipse, ahora que vamos a tener el próximo eclipse para octubre, ya en el nuevo eje, se ponen en evidencia una serie de situaciones. En este caso, como va a ser Aries Libra, seguramente a nivel de las relaciones sale a la luz o se nota el tinieblo, el amante escondido, o sale algo alrededor que me permite reconocer en qué está mi relación en este momento y después definir si la relación se rompe o si entra en una nueva etapa y supera una situación de este tamaño. Mm. Eh, Eso, digamos, los eclipses, antes de un eclipse, a mí me gusta decirle a las personas que me consultan frente a un eclipse que más allá de lo que dice la astrología del eclipse, se pongan muy atentos, como a la percepción totalmente activa, porque el eclipse en esos días antes, 15 o 20 días antes del eclipse y 15 o 20 días después del eclipse, si estoy viendo, observando, escuchando, sintiendo la vida, me va a mostrar la resolución de un problema seguramente que no había podido eh, entender, captar, y que en los días del eclipse pasa algo con evidencia contundente que me va a permitir tomar una acción frente a un tema laboral, emocional, social incluso. Y eso mismo es lo que pasa con los tránsitos de los nodos a nivel de un planeta natal. Si yo no he podido reconocer bien a mi Venus y el nodo está pasando por encima de mi Venus, tengo una Venus en Aries o en Libra, eh, esta temporada de 18 meses va a ser muy importante para la gente que tenga Venus allí, para reconocerse, valorarse, entender, entender que tienen cuerpo físico, material y que necesitan usarlo, de reconocerlo. Sí, la relación con uno mismo va a estar también muy sobre la mesa. La relación con los demás o ver en los demás también situaciones que se den donde nos van a mostrar donde nosotros no somos justos con nosotros mismos, no nos estamos permitiendo el brillar, el ser quienes somos, el disfrutar, como bien dices, el quizás aprovechar mejores oportunidades, personas que estén como muy agarradas a lo estable, a lo seguro también, ya sea una relación, puede ser una relación incluso de trabajo, pues ahí se requiere valentía, yo diría ahora con el nodo norte en Aries, valentía para emprendimiento, para lanzarnos, para atrevernos a hacer cosas que a lo mejor no nos habíamos atrevido y para soltar esa necesidad de aprobación, de validación, de ser elegido o de ser elegida y empezar a elegirnos nosotros ya de una vez también, que cómo cuesta, pero cuando lo hacemos luego pues da mucha alegría también. De acuerdo. Mm. Si quieres vamos a ver, Juan Carlos, cómo es la interpretación por cada casa de la carta astral, si te parece bien, el nodo norte en la casa 1, el nodo sur en la casa 7, si quieres empezar. Sí, mira, un nodo sur, nodo norte en casa 1, nodo sur en casa 7,
está diciendo, sal de la zona de confort de mantener a todos contentos para aprovechar tu voluntad, tu dinamismo. Está diciendo, atrévete, movilízate, genera nuevas acciones, saca la valentía suficiente para encontrar al héroe que llevas dentro. El héroe solo se mide en la batalla, el héroe solo se mide en situaciones en donde está el límite. Ahí empiezo a reconocer virtudes y valores que no sabía que tenía. Y eso es algo que va a ser 18 meses pasando por casa uno, si tienes un ascendente en Aries en los primeros grados, pues vas a sentir esta influencia motivándote, es un motivador nato. Y cerrando muchos temas de mantener un status quo y a la gente contenta afuera, ¿sí? En casa 2, la casa 2, si tienes a Aries en casa 2, es decir, si tienes a Piscis en el ascendente, tienes un Aries en casa 2, entonces esto es lo que está diciendo es motívate a reconocer tus valores. Eh, Está diciendo atrévete a sacar nuevas posibilidades económicas, financieras, a hacer nuevos negocios, nuevos Emprender. emprendimientos. Mm. ¿Sí? También reconócete, lo que está diciendo, reconócete internamente, valórate. Si te valoras, te va a dar una firmeza y una solidez. Si valoras tus proyectos económicos, ¿sí? Y lo que hace el nodo sur en la casa 8 es, seguramente lo que va a trabajar ese nodo sur allí es como cerrar relaciones tóxicas, Sí. cosas que tal vez yo tenía allí por conveniencia y porque me daba mucho miedo la soledad. Y el nodo sur ahí en casa 8 está diciendo, no te vas a quedar solo. Si abres nuevas posibilidades, vas a encontrar nuevas personas y nuevas interacciones. Y encontrar ¿Sí? incluso nuevos valores, ¿no? Internos que quizás están dormidos por estar en dependencia de otra persona, ya sea en dependencia de pareja o en dependencia económica, también puede ser, o trabajando junto a otro y de pronto noto que tengo una necesidad de hacer algo por mí misma, de emprender. También yo creo que se encuentran valores y conectamos con dones y talentos que a lo mejor cuando estamos en función de un otro no están tan presentes. Y aquí el nodo norte da ese impulso. Yo fíjate qué curioso, yo tengo el ascendente en Piscis, pero en el grado 23 y tengo a Aries en la casa 1, pero interceptado. Así que por si hay personas también que lo tengan ahí, puede pasar en los últimos grados de Aries, de Piscis que diga, y bueno, interceptado además hay que darle mucha más vida a ese Aries ahora con el nodo norte. Pero sí, muy, muy de acuerdo con todo lo que dice Juan Carlos. Y si quieres, vamos por la casa 3 o tienes algo más que añadir aquí. Sí, no, está perfecto, sí. Sí, voy a evitar hablar de ascendentes porque más bien simplemente pensemos el nodo pasando por Por una la casa, casa y por si hay porque grados es que sean como independiente. finales o al principio, a veces cambia dependiendo. En mi caso es que es tal Va cual, a eso lo cambiar tengo allí. como muy Sí, presente. de acuerdo. La casa 3 ¿qué representa? Donde aprendemos, también nuestros pares, nuestros hermanos, nuestros colegas están allí en casa 3 representados. El nodo norte pasando allí está diciendo hay una necesidad de abrir a nuevos colegas, a nuevos entornos sociales, también a generar nuevos aprendizajes, entrar a leer cosas que hasta ahora no me había atrevido a leer o a estudiar, a abrirme a nuevos autores, nuevos libros. También está diciendo, date la oportunidad de conocer pueblos cercanos, haz un turismo local, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a conocer una lista de pueblos que están cerca a mi territorio, que en coches a 2, 3 horas, ahí puedo encontrar una serie de motivantes y de insight que me pueden abrir un panorama para reconectarme conmigo mismo, con Inspirador, estudios, ¿sí? Pueden ser muy inspiradores esos viajes. conocer otros Sí, el lugares. otro Sí, el otro tema allí tiene que ver con los hermanos. Es muy posible que con un nodo norte pasando por la casa 3 se generen ciertas discusiones con Mm. colegas o hermanos y esas discusiones lo que me están diciendo es valórate, céntrate en ti, mm, saca adelante tu proyecto, no te quedes contentándolos porque te quedas sin voz. Entonces, un poco el Nodo Norte en Casa 3 está diciendo, tu voz es valiosa, movilízala, Exprésala. cree en ella, ¿sí?
Y claro, con un nodo sur en casa 9 está diciendo, hay que cerrar una serie de visiones filosóficas y Y y dogmas, también de ¿no? estudios superiores, de pregrados y de cosas que ya no tienen validez y que esto necesita ya una retoma. Es una muy buena oportunidad para entrar en una nueva religión o entrar en una nueva filosofía de vida o en una nueva visión de vida, cerrando esos procesos. Incluso Mm. abrirte también a poder enseñar tus conocimientos también, no estar solamente a lo mejor en aprender todos esos conocimientos que ya traes de la casa 9, exprésalos, enséñalos, transmítelos, expresa tu voz también y quizás cosas que nos hayan dicho en el pasado, también quizás ahora el Nodo Norte moviliza un poco a decir cosas que a lo mejor no hemos dicho o no nos hemos atrevido, quizás en un entorno cercano de hermanos también, como bien dices, o soltar incluso ciertos patrones de pensamiento que ya no van más, o dogmas de la casa 9 también, a veces que las verdades no absolutas, y empezar a abrir la mente también en que no hay verdad absoluta en ninguno, la tenemos en nada, y hoy podemos pensar una cosa, mañana quizás otra, entonces estemos abiertos conforme vamos evolucionando y vamos adquiriendo información, así sentirnos libres de poder pensar cosas diferentes quizás a lo que pensábamos el día anterior y que no pasa nada. También el ser como un poco soberano de tu mente, ¿no? Y de tu manera de expresarte. Sí, ser valiente para tener voz, para no Ujú. quedarme sin voz, no, no más calladito, juiciosito y cooperando, no. Al Este es un revés, momento es de actuar, sí. así es. Bien, en casa 4, un nodo norte en casa 4 está abriendo posibilidades para crear una nueva estructura familiar. Mm, Seguramente puede estar en un entorno de cambios de casa, de una mudanza, eh, mm, de abrir, tener nuevos muebles de casa y también me está pidiendo un nodo norte en casa 4 tener más actividades en mi centro de hogar, ¿sí? mm. No sé, actividades de pintura, de manualidades. Está diciendo, necesito aprender a vivir conmigo mismo, a encontrarme, a encontrar el tesoro de mi casa, de mi territorio, de mi refugio. Y el nodo sur en el medio cielo, en la casa 10, está haciendo unos cierres profesionales. Mm. Está, y sobre todo como está en Libra y eso, es como esta profesión la he hecho realmente por mí o por tener feliz a mi papá o a mi mamá Muy bueno, sí. o a mi entorno, ¿sí? Sí, estoy haciendo que mamá social, mamá estado, mamá familia, mamá entorno, contentos y felices por lo que soy en mi vida profesional. Entonces viene como una crisis de identidad profesional en donde necesito conectarme más con un propósito interno. Con el templo interno, sí, incluso puede ser un momento de independencia también. Personas a lo mejor que vivan todavía con los padres, por ejemplo, puede ser un momento de me voy a vivir solo, de la familia, a lo mejor si estoy en pareja también puede haber alguna separación, o quizás por temas laborales también que cambian, un cambio de hogar también puede ser, pero un momento de equilibrar ese trabajo, como bien has explicado, si realmente ese trabajo es algo que es mío propio, donde yo me siento representada o es algo que he hecho por otros, y si ese trabajo me deja tiempo también para ese templo interno, para estar con mi familia, para disfrutar de lo importante. Un momento también de priorizar, yo diría priorizar un poco más lo importante y lo cercano. De acuerdo. Y bien, casa 5 pues tiene que ver con los hijos, las creaciones, no solamente los hijos biológicos, sino creaciones que he realizado, artísticas o de distinta índole, que viene a haber toda una motivación de sacarlas a la luz, de irradiar con mi creatividad al mundo, de entrar en una nueva etapa de mi vida creativa. Si tengo hijos, seguramente ahí es donde voy a ver un proceso de maduración importante y enorme por parte de mis hijos. Tienen un cambio radical, empiezan a ser más independientes o generan una nueva actuación en el mundo. Em, y el nodo sur, en casa 11, se están cerrando unos grupos sociales, unos grupos de amistad, unos clubes que tenía yo de interacciones. Entonces ya no me siento tan bien identificado
con ese grupo de amigos. Sí, eso nos sucede en cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos unos amigos en el colegio mientras estamos de estudiantes, entramos a la universidad y ahí los amigos cambian, se modifican. Si tenemos familia, nos casamos, pues ahí los amigos vuelven y cambian y se regeneran. En muy pocas ocasiones los amigos siguen en cada una de las distintas etapas. A veces, un nodo sur allí está hablando de cambiar ese círculo social, cerrar ese círculo porque este círculo no me está nutriendo y lo que estoy haciendo es tratándolos de mantener contentos a estos amigos que hice en la universidad cuando yo ya estoy casado y tengo 2 hijos y estoy tratando de mantener el status quo con ellos, un nodo sur en casa 11. Y entonces no estoy ni aquí ni allá, ni en la familia ni con los amigos. Y por eso el nodo sur viene a decir, hay que cerrar ya unos ciclos de vida, de amistades, ¿no? Sí, y muchas veces incluso la maternidad, si no se tiene hijos también llega el nodo norte ahí y puede haber un embarazo también en muchos momentos, En o la casa 5 iniciativa sí. de querer ser padres también, y sobre todo el ser protagonista de tu vida. También el nodo norte en la casa 5 es, como bien dices, soltar esos grupos o ese entorno donde yo no puedo brillar de alguna manera, o donde me sobreadapto constantemente a otros y no estoy mostrando mi individualidad o mi parte más auténtica. Y ahora es un poco el toma esas riendas y ser el protagonista de tu vida en la fase en la que cada uno esté, pero es momento de crear una nueva vida o gestar un bebé real o un proyecto que te identifique, yo diría, que te sientas muy identificado. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en casa 6, la casa 6 tiene que ver con las rutinas que hacemos día a día, como le embebemos orden a nuestra realidad mundana. Un nodo norte allí, de alguna forma, está diciendo necesitamos tener unas nuevas rutinas en nuestra vida, abrir espacios o para el gimnasio o para unos estudios o para algo que me permita sentirme más integrado con la vida. Eh, y el nodo sur en casa 12 está diciendo, aquí sí que se tiene que romper ese espejo que te decía de mantener a todos contentos, porque la casa 12 tiende a fusionarse cual cardumen sintiéndose responsable de su entorno. Y un nodo sur allí en casa 12 está diciendo, no más, o sea, como no voy a estar cargando responsabilidades ajenas, que cada uno lleve lo suyo. Ujú. Necesito cerrarme un poco a no ser tan vulnerable a tener a todos en el cardumen felices, gorditos y demás. Alegres y ¿Sí? olvidándome de mí, sí, porque es la casa del servicio a los demás. Entonces, entender que quizás el servicio, eso es un gran aprendizaje, ¿no? Para las personas de Sol en Virgo, más cuando está en la casa 6, que el servicio tiene que empezar por uno mismo para que luego el servicio que yo ofrezca a otros sea de la mejor manera y no signifique el estar yo mal de alguna manera o sobrepasado o muy drenado y ya no poder más, porque también es la casa de la salud. Entonces, equilibrar ese servicio fuera con ese servicio a uno mismo y darnos como esa prioridad también, priorizar nuestro trabajo y nuestro tiempo también de descanso y nuestro cuidado propio. De acuerdo. Bien, y en casa 7 lo que está diciendo es, necesito arriesgar a entrar en sociedad, en interacción con los otros, porque pues puede ser que me he estado protegiendo, cuidando, y puede ser también que no me sienta en la capacidad de interconectar con las demás personas. Y el nodo norte allí, esos 18 meses va a decir, es como, date el permiso de que las relaciones son imperfectas, son deficientes, pero son indispensables y necesarias para ser un humano sano. Así es. Y entonces está diciendo, ábrete un poco a la posibilidad de conectar con los otros. Sí, esto es ¿No? curioso además con la casa 7 y la casa 1 porque es justo el contrario. La casa 7 que es Libra y Al aquí sería el contrario. nodo norte en Aries. Entonces ese aprendizaje de unirme en relaciones con los demás donde todos ganamos también. No estar solamente en la individualidad, en el yo, sino el yo y el nos que es necesario también, relaciones balanceadas. Si yo estoy dispuesta a dar también, a ofrecer lo que yo reclamo a otros, el observar muy, muy bien, autoobservándose con mucha autoconciencia la gratitud y la generosidad también en el trato con los demás, porque a veces también puede estar esa energía de reclamar mucho a otros,
y nosotros tenemos que estar a la altura. También para recibir hay que dar de la misma manera y eso se tiene que ver también en ese eje de la casa 7 se está ahí, el nodo norte en Aries. Claro, y con un nodo sur en casa uno está diciendo bájale a tu egoísmo y tu iniciativa de las cosas, escuchando y aprendiendo a reconocer al otro, ¿no? Eso es. Un nodo norte en casa 8 está hablando de abrirme a la posibilidad de fusionarme con el otro, de tener relaciones más íntimas, más profundas, de abrir mi alma con toda mi vulnerabilidad y mis heridas para conectarme con otros. Es como el valiente guerrero que abre su corazón y se deja conectar con el corazón de otro, de otras personas. Hay también todo un trabajo, hay una necesidad de hacer un trabajo con cosas ecológicas, con cosas en donde los valores de la humanidad se fusionan. Eh, si la persona está en cargos de poder y todo, es una muy buena época para hacer trabajo social, Ajá. realmente social y contundente. ¿Sí? Un nodo sur en casa 2 está diciendo, hay que cerrar el egoísmo de mis valores. Eh, hay que, yo diría que es como la oportunidad de dejar de ser avaro, de, de, de conectarme un poco más con mis valores, son los valores del mundo entero. Si yo retengo dinero en mi vida, el dinero se estanca, es como el agua. El agua va muy bien y nutre toda toda la ribera del río, pero si yo la retengo, se pudre, se daña. Entonces, un nodo sur en casa 2 está diciendo, moviliza tus valores, haz que la economía se mueva, no te quedes allí con un ahorro agarrándote de las cosas. Es una invitación a soltar. Y a Sí, compartir, sí, y a no ver como una pérdida cuando hago un intercambio o un gasto. Si pago algo, entender que algo viene de vuelta. También no es una pérdida. Entonces, claro. entender ese intercambio, ese compartir con un otro y abrir esa vulnerabilidad también de alguna manera y sin el miedo a que si me abro y muestro toda esa parte mía que es vulnerable o que comparto, voy a perder. Sino al revés, que el intercambio con un otro me va a hacer ganar o juntos podemos ganar también. Un nodo norte en casa 9 está abriendo posibilidades a hacer nuevos estudios, nuevas filosofías también de vida, nuevas religiones. Seguramente si tengo un viaje largo en mi vida, va a ser fuente de inspiración para grandes cambios y motivaciones. O si entro a estudiar unos estudios superiores, universitarios, un pregrado, un posgrado, una maestría, una especialización, se hace muy reveladora y me mueve la vida entera esos estudios. Y un nodo sur en casa 3 está diciendo, necesitas dejar de estar picando, consultando aquí y allá y más bien focalízate en algo más concreto. No te disperses tanto. O sea, hay que cerrar la dispersión. Sí. Sí, además en la casa 9 Aries puede ser como muy impulsivo también el decidir de pronto viajar, pero así, como casi sin planear, y puede ser algo muy gratificante también y la apertura a nuevas visiones y nuevas filosofías de vida. Soltar incluso de la casa 3 quizás formas de pensamiento, creencias que puedan venir de ese entorno, de la infancia cercano, o de hermanos, de la familia, de los primos, de lo que ha sido más la familia y ampliar esos horizontes mentales a través de los viajes o de estudios para conectar con una visión más propia moldeable conforme uno vaya evolucionando, pero propia en ese momento también. De acuerdo. Un nodo norte entrando en casa 10, ¿sí? Entonces, en la casa 10 está diciendo, hay que arriesgarse para mostrarse al mundo. Mi visión vale, mi voz cuenta. Y está diciendo, vamos con valentía y a construir un futuro. Ujú. Ya no es momento de estar enconchado, cuidándose y aislado. Con Nodo Norte en Medio Cielo está diciendo a la acción, al movimiento, a generar ejemplo y a generar recursos y movimiento de vida. Em, y el nodo sur en casa 4 está diciendo, deja de cuidarte tanto, deja de estar enconchado y encuevado, movilízate, rompe ese esquema, sal con tus 40 años de vida de la casa de mamá, sí, que ya, ya es de Censura. tanta maduración.
te estás pudriendo. Sí. Entonces es como movilízate, no más autocuidado, arriésgate, es al arriesgarse en el mundo. El soltar o romper ese cordón, ¿no? Umbilical al hogar, al pasado, al estar contenido, al estar conmigo mismo, porque hay que miedo cuando salgo al mundo y me muestro o me tengo que lanzar y sé valiente. Arriesga, emprende, incluso independencia, también profesional, incluso iniciativa también puede ser, el momento de hacer cosas solo, quizás, o por lo menos de ser muy valiente y tener como el coraje de profesionalmente estar ejerciendo un rol que realmente es el que yo quiero y no el que la familia quería, o el que me hace estar más cómodo y seguro y tranquilo, pero no es nada, tiene nada que ver con lo que yo puedo aportar. Entonces, valentía, tal y como tú lo has definido, valentía ante el rol en el mundo y la profesión. Con Casa 11 es como si me llenara el nodo norte allí de nuevos proyectos de visión a futuro, de idealismos, y necesito trabajar sobre ellos. ¿Cómo voy a trabajar sobre ellos? Haciendo nuevas conexiones sociales, nuevas interacciones, un trabajo en equipo, una sinergia. Esto me está pidiendo una movilización de la visión, pero con socialización, con intercambio, dándome la oportunidad de tener voz, a no quedarme callado. Y un nodo sur en Casa 5 está diciendo los proyectos del pasado ya necesitan ciertos cierres o una evolución. Necesito dejar crecer a mis hijos. Yo solamente he sido un copartícipe en la creación de ellos, pero yo no soy dueño de mis hijos, ni de los biológicos ni de los no biológicos. Simplemente hacen parte de un engranaje en este destino social en el que vivimos. Y el nodo sur ahí en Casa 5 es necesito soltar aquello por lo que yo me reconocía como brillante y Mm. especial para darle paso a unas nuevas visiones de futuro. Sí, incluso compartir esos dones también, o esa creatividad o esos proyectos, no solamente para mi propio brillo, para ser yo como el protagonista y mejor compartirlo a lo mejor en un colectivo, ponerlo para el bien de otros. Ser como en la casa 5 uno brilla solo y en la casa 11 brillamos en grupo, entonces brillar en el grupo, permitir que mis capacidades aporten a un colectivo, incluso abrirme a nuevas, quizás a nuevos entornos también y nuevas amistades o nuevos ideales donde es algo más común, compartido y para el bien de todos y no solamente para el propio ego, ¿no? Para la propia personalidad. Sí, y es que con Casa 11 y 12 acá ya se diluye la personalidad egoica y entramos en unos mundos más sociales, Ujú. más de reconocimiento del otro. Un nodo norte en Casa 12 está hablando de ponerme al servicio de lo social. Eh, sí, mira, he visto en consulta muchas veces procesos de depresión profunda que se alivian en gran medida cuando empiezan a hacer un trabajo social, entran a hacer un voluntariado donde se sienten útiles, reconocidos y además que están ayudando con su labor del día a día y eso les transforma completamente la vida. ¿Sí? Yo creo que un nodo norte pasando por la 12 es ese llamado a, a dar de lo que somos. No se trata de dar un árbol de pera da peras, un árbol de manzana da manzanas. Si yo soy ingeniero de sistemas, doy ingeniería y voy y le ayudo a mi suegro, a mi mamá, al uno, al otro, cosas de computadores y hacer gestiones allí, ¿sí? Si yo soy astrólogo, pues doy también. Si yo soy psicólogo, doy de lo que sé, ¿sí? Y eso es lo que viene a ser un nodo norte en Piscis. Da tus frutos al mundo, entrégalos, socialízalos, nutre con tu actuar, con tus frutos. ¿Sí? Un nodo, y a ver, y conéctate, ¿sí? Porque es que la casa 2 es conexión. Viceversa, un nodo sur en casa 6 eh, está diciendo, deja de creer que lo sabes todo y que puedes hacerlo todo y que no necesitas de nadie. Deja de creer esa mentira, porque tú haces parte de un engranaje social y necesitas aprender a pedir favores, necesitas a pedir que otros se integren en tu vida. No, Sur en Casa 6 está diciendo, sal de ese egoísmo o de ese narcisismo de ese narcisismo de creer que lo sabes y lo puedes todo solo y que incluso haces mejor todo solo que con integración social.
Entonces ese nodo sur ahí está cerrando ese proceso para dar apertura. Yo diría que necesito aprender también a dejarme querer, a dejarme consentir. Cuando yo pido un favor, no solamente es para que sea útil y concreto algo, sino también para poderme integrar socialmente. Para nutrir incluso el alma, ¿no? También de la casa 12, la Mm. utilidad que yo pongo a los demás, aunque sea algo concreto, práctico de la casa sexta, pero que está mi alma ahí puesta en esa ayuda a un otro también. Y aprender a delegar y a pedir, como bien dices, y a ser atendido y no creernos que solo podemos con todo y que tenemos como la única, somos los únicos eficientes, digamos, en el mundo, porque también hay otras personas eficientes y que pueden ser de ayuda. Incluso salir de esa racionalidad también de la casa sexta, de si no lo veo, no lo creo, también y entender que coexiste en la vida tanto los mundos que son más visibles, pero también los mundos más sensibles, espirituales, y es muy necesario a veces darnos unos espacios de aislamiento en cuanto a poder conectar con nosotros mismos y hacer cosas que nos gusten, que nos nutren y que pongamos a un servicio de un otro. No estar solamente en el trabajo, en lo cotidiano, en lo terrenal, sino que a veces hay que volar un poco también a esa casa 12 y recargarnos y reconectarnos. Pues bueno, ya hicimos la ronda, mi querida Hicimos Rosa. la ronda, sí, sí. Ya, yo creo que la información de momento, porque esto va a dar mucho que hablar todavía en estos 18 meses, tendremos que hablar mucho y tendido, además de eclipses y todo, pero bueno, de momento creo que puede ser de utilidad. Así lo espero para todas las personas que estéis ahí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer. Espero verte más por aquí también. Espero volver a verte también en persona si vienes a España, que seguramente así sea, porque fue un éxito y sé que muchas personas se han quedado con ganas además. Así que ojalá que te veamos pronto por aquí. Muchas gracias, querida Rosa. Ha sido un placer estar acá compartiendo contigo. Te mando un gran abrazo acá desde Bogotá. Igualmente un abrazo, Juan Carlos, un abrazo a todos y nos vemos próximamente. Espero que el vídeo sea de mucha, mucha utilidad.